Muy buenos días y feliz sábado para todos nuestros amigos y hermanos que ya están conectados con nosotros en este nuevo culto de oración acá en la iglesia de Ñuñoa. Agradecido el Señor por esta nueva oportunidad y por haber tenido una semana llena de lindas experiencias con nuestro Dios. Los invito a orar en esta mañana. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu cuidado, por tus bendiciones. Gracias por esta mañana de estar conectados con nuestros amigos. Gracias, Padre amado, porque podemos conectarnos a través de todos nuestros amigos en sus hogares, en el lugar que se encuentren. Que tu presencia esté en medio de ellos, que tú estés con nosotros. Acompáñanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos contarles que una parte importante de nuestros jóvenes y conquistadores asistieron al evento sudamericano I Will Go, en donde vivieron lindas experiencias con jóvenes de otros países y en donde lograron ver cómo muchos de ellos tomaron la decisión de sumarse a la misión de ser misioneros voluntarios donde el Señor más lo necesita. Dios bendiga a estos jóvenes que se suman a cientos de misioneros voluntarios alrededor del mundo y que muchas personas conozcan del amor de Dios a través de su trabajo voluntario. Queremos saludar a quienes nos han enviado saludos a través de nuestro canal. Saludamos a Mari Gustanadoin, a Susi Tolosa, a Gloria Valladares, a Zenaida Gamero de Arequipa en Perú, a Ismar Aguilar, Mamina Cabrera, Marianela Madrid y Dina Sandoval, que también nos saluda desde Guatemala. También saludamos a todos nuestros amigos televidentes que semana a semana comparten con nosotros nuestro culto a través del canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa, aquí en Santiago de Chile. Muy bien, los invito ahora a que adoremos juntos con estos himnos que hemos elegido para ustedes en este día. Santa
Gustavo sabía todas las respuestas correctas sobre Dios. Creció en un hogar cristiano, iba a la iglesia todas las semanas y podía recitar versículos bíblicos de memoria. Aún así, se sentía distante de la fe, algo intelectual, pero no personal. Esto cambió cuando ingresó a la secundaria adventista en el nordeste de Brasil. Yo no quería venir aquí. Mi madre prácticamente me obligó, pero después comprendí que ella sabía que era lo mejor para mí. Aquí la fe no se limita al salón de clases, se vive activamente. La escuela refuerza su espíritu misionero, animando a los estudiantes a comprometerse en varios programas de extensión. Mediante limpieza de playas, feria de salud y servicio comunitario, los estudiantes experimentan el gozo de servir a otros. Al principio, Gustavo participó para encajar con sus compañeros, pero al servir, comenzó a sentir algo nuevo. Dios ya no era un concepto abstracto, se volvió real y presente en la vida de Gustavo. Después de participar en actividades misioneras, comprendí el propósito que Dios tenía para mí, algo que nunca imaginé que haría en mi vida, involucrarme en la misión. Ahora Gustavo es más que un estudiante. Dirige estudios bíblicos, comparte su fe y siente un profundo gozo en servir a otros. Aunque la escuela dispone de recursos para que los estudiantes se involucren, todavía enfrentan un gran desafío. Le falta un edificio dedicado solo para la iglesia, ya que los cultos se realizan en espacios inadecuados, donde no caben todos los estudiantes ni la comunidad vecina. Este 13º sábado, usted puede cambiar esta situación. Su ofrenda permitirá construir una nueva iglesia, un santuario donde los estudiantes como Gustavo pueden adorar, crecer e invitar a otros a conocer a Jesús. Cuando los estudiantes conocen a Jesús, sus vidas cambian, tal como la de Gustavo. Su perspectiva de Dios cambió de un Dios distante a algo mucho más que eso. Cuando aprendí más de la misión, comprendí que Él no era solo eso. Él era un amigo, tenía con quien hablar. Es mucho más que una relación o una amistad. Gracias por su ofrenda el 13º sábado. Juntos podemos construir un lugar de adoración en Brasil. Hola, mi amigo querido. La grande batalla espiritual se vence o se fracasa aquí en la mente. ¿Por qué? Porque antes de la acción viene el pensamiento. Un pensamiento acariciado finalmente te lleva a la acción. Por eso, somete tus pensamientos a las manos de Dios. Deja que el Espíritu tome control de tu vida y te garantice la victoria. Hoy iremos a la lección número 5 para el 1 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección de esta semana es Dios pelea por ustedes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que por detrás de todas las batallas sangrientas que el libro de Josué narra en la conquista de la tierra de Canaán, estaba el amor y la misericordia de Dios, junto con su justicia. A veces nosotros solo vemos sangre, vemos muerte, vemos batallas, y nos escandalizamos porque pensamos, ¿cómo es que un Dios de amor pudo permitir todo ese derramamiento de sangre? Sin embargo, nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de las propias circunstancias que los hombres de aquel tiempo vivieron. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de la iniquidad de los cananeos. Mira, querido, la primera vez que Dios prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel, en realidad fue a Abraham.
No había todavía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel comenzó con Jacob, descendiente de Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham Dios? Lo que está registrado en Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Le dijo, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Abraham recibió esta promesa, estaba en Canaán. Dios le había dicho que la tierra sería de él. Y Abraham muchas veces preguntó, Señor, ¿y cuándo vas a cumplir la promesa? Y ya cuando estaba al fin de sus días, Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú descansa tranquilo, tú vas a descansar. Pero tu cuarta generación considera 100 años por una generación, o sea, 400 años después, tus descendientes heredarán esta tierra. ¿Y por qué no ahora, Señor? Por un simple motivo. Todavía no se ha colmado la maldad del amorreo, del jebuseo, del eteo, de todos los cananeos. El vaso de la maldad de ellos no se ha colmado. O sea, ese pueblo de Israel, ese pueblo de Canaán, era un pueblo que no tenía en cuenta para nada a Dios. Y hasta en su vida religiosa mezclaban la prostitución y el asesinato, el sacrificio de seres humanos. Inventaban cada día nuevos pecados. No tenían valores ni principios que tuvieran que ver nada con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo, Dios le dijo a Abraham, calma, no tengas prisa, porque todavía no se ha colmado la maldad de esa gente. Ahora mira lo que dice Levítico capítulo 18, 1 al 3. El pueblo de Israel estaba ya caminando hacia Canaán. Y mira lo que Dios le dijo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y si tú quieres, lee todo el resto del capítulo 18 de Levítico. Y tú vas a ver ahí todo lo que los cananeos hacían. Era una cosa que no se podía entender. Hombre con hombre, mujer con mujer, ser humano con animal. No había respeto por nada. Sacrificios humanos, derramamiento de sangre inocente. Pasó un siglo. El pueblo de Israel reclamaba al Señor, ¿y cuándo? Y que decía Dios, todavía no se ha llenado el vaso de la maldad de esta gente. Y ese pueblo seguía inventando pecados y hundiéndose en la maldad. Pasaba otro siglo. Señor, ¿y cuándo? Todavía no se ha colmado la maldad. 3 siglos, todavía no. 4 siglos. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel entró. Pero nosotros leemos, el pueblo de Israel entró y expulsó a los cananeos. Pero y los más de 4 siglos que Dios esperó para que ese pueblo se arrepintiese. Eso nosotros no percibimos. Solo percibimos cómo el pueblo de Israel entró y conquistó. Pero la paciencia y la misericordia que Dios tuvo. Ahora, querido, llega un momento, no es que la paciencia de Dios se agota, sino que el ser humano llega a un punto de no retorno. Es como la gangrena. La gangrena comienza a devorar el cuerpo. Llega un momento en que la gangrena ya no puede ser controlada. Y si tú no haces algo radical, la gangrena va a tomar cuenta del cuerpo entero. Entonces muchas veces es necesario amputar un dedo
Muchas veces es necesario amputar una mano o amputar un brazo para salvar el resto del cuerpo. Esa parte de habitada en Canaán por los seres humanos que no tenían en cuenta a Dios para nada, era como la gangrena espiritual que iba avanzando. Y Dios, juez justo, porque a veces nosotros pensamos cómo Dios permitió la guerra, cómo Dios permitió que el pueblo de Israel avance violentamente contra los cananitas. No, querido, Dios es un Dios justo. Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, el Señor creador de los cielos y de la tierra, ¿no es un ser justo? Mira lo que dice Salmo 89:14. Leo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Interesante cómo el salmista describe a Dios. La justicia y la misericordia de Dios están amalgamadas. Son una. Dios no es más justicia que misericordia, ni más misericordia que justicia. Erramos cuando queremos colocar la misericordia de Dios contra la justicia de Dios, o viceversa, la justicia de Dios contra la misericordia. No, Dios es justo y misericordioso. Fue misericordioso con el pueblo de Canaán esperando más de 4 siglos, mientras el pueblo cada vez se hundía más y más y se descomponía espiritualmente. Pero fue justo también Dios cuando dijo, hasta aquí llegó. Este pueblo ya no tiene retorno. Asimismo, muchos cananeos se convirtieron. Un ejemplo, Rahab no era cananea. Ella se convirtió junto con toda su familia. Y si tú lees toda la historia vas a ver que muchos cananitas se convirtieron, aceptaron a Dios como su Señor. Quiere decir, ¿quiénes fueron destruidos? Esta es otra cosa que tenemos que tener en la mente. Dios no ordenó, entren y maten a todos. No. Calma ahí. Vamos a ver las órdenes de Dios. Despojar o aniquilar. Esta es la tercera parte. Los cananeos endurecieron su corazón y se aferraron a su cultura de maldad hasta el punto en que fueron destruidos como consecuencia de la decisión que ellos mismos tomaron. Pero mira lo que decía Dios en su orden al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 23, 28 al 30. Leo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Mira, enviaré la avispa para que eche fuera al cananeo, no para que lo mate, para que eche afuera, porque el plan de Dios no era matar a esa gente, el plan de Dios era retirarlos de Canaán, porque por tras de todo también estaba el simbolismo de que el pueblo de Dios hoy camina a su Canaán celestial. Entonces, el plan de Dios no era que esa gente muriese. Leo el versículo 29. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Tú ves el plan de Dios? El plan de Dios era compasivo para con los cananitas, esperando que ellos se arrepintiesen, que ellos regresasen, que ellos aceptasen al Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, ese pueblo se endurecía y no hacía caso. Leo ahora Éxodo 33:2. Mira. Y yo enviaré delante de ti el ángel,
y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Echar fuera. El plan no era matar, el plan era echar fuera, expulsarlos, despojarlos de la tierra, para que el pueblo de Israel se desarrollase en esa tierra que Dios le había prometido. Pero, ¿qué hubiera sucedido si todo el pueblo de Canaán hubiera aceptado a Dios? Se hubiera quedado en su tierra. ¿Y qué hubiera sido de Israel? No sé. Yo no puedo responder lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tal vez también habitaría en la tierra. ¿Por qué? Porque los unos y los otros ahora eran pueblo de Dios. Inclusive el plan divino era que el pueblo de Israel no sea un pueblo egoísta queriendo ser el pueblo de Dios, sino que testificase, reflejase el carácter de Dios para que otras naciones se convirtiesen y todos pasasen a ser el pueblo de Dios. Leo ahora Números 33, 52. Dice así: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Percibe las dos palabras. Echaréis, expulsaréis, sacaréis al pueblo. Ahora percibe la otra palabra, destruiréis. Pero destruiréis ¿qué? A la gente no. Destruiréis los ídolos, sus falsos dioses, sus imágenes. La destrucción no tenía nada que ver con el pueblo. El pueblo debería ser expulsado. Pero la guerra no era contra el pueblo, la guerra era contra el enemigo de Dios que estaba por detrás de esos pequeños dioses, de esos falsos dioses. El asunto es que el pueblo de Israel decidió escoger el territorio de la muerte. Porque si Dios es vida, donde está Dios está el territorio de la vida. Ahora, si tú abandonas a Dios, si tú no aceptas a Dios, no quieres saber nada con Dios, naturalmente entras al territorio de la muerte. Y esa muerte puede ser por atropellamiento, por cáncer, por muchas formas. Pero el que está alejado de Dios ya está muerto espiritualmente. Parar de respirar es parar de respirar. Nosotros nos preocupamos solo con el parar de respirar. Pero Dios está preocupado con la vida espiritual, la vida eterna de sus hijos. Para mostrar que la muerte del pueblo de Canaán fue una elección de ellos, leo Deuteronomio capítulo 20, versículos 10, 11 y 12. Dice: esta es una orden que Dios le dio al pueblo de Israel cuando entrase a las ciudades. Dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. O sea que el pueblo de Israel en sus conquistas llegaba anunciando paz. Pero si el pueblo no aceptaba la paz y quería la guerra, generalmente Dios iba al frente de su pueblo y la guerra era vencida por el pueblo de Israel. Los ídolos eran destruidos y la tierra quedaba para el pueblo. Pero el plan de Dios no era destruir. Hoy día mismo, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos? No quiero la muerte del impío, dice Dios. ¿Acaso Dios es un Dios salvaje que se regocija con la muerte de los seres humanos? No, querido. Dios no quiere la muerte del impío. Quiere que se arrepienta y regrese. Pero a veces el impío se agarra con uñas y dientes del pecado, de su cultura, de sus costumbres. No quiere salir. Cuando Cristo venga, la destrucción caerá sobre el pecado, no sobre los seres humanos.
Pero cuando los seres humanos se agarran del pecado, pues la destrucción caerá, que cae sobre el pecado, los va a destruir también. ¿Por qué? Porque no aceptaron la invitación divina. Y esto es lo que nosotros vemos en la última parte de este estudio, hablando del príncipe de paz. Jesús era el príncipe de paz. Al mismo tiempo es el guerrero, el príncipe guerrero de Dios. Pero su intención es paz. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, cuando Cristo vuelva a esta tierra, ese príncipe de paz, mira lo que va a hacer. Apocalipsis 19, 11 al 15. El texto es largo, pero lo voy a leer. Dice así. Entonces, está escribiendo Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hasta cuando pelea Jesús, pelea con justicia. Sigo el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. El príncipe de paz, el príncipe que hoy llega y te habla al corazón y te susurra al oído y te dice, hijo, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en la vida de tu familia. Yo voy a colocar paz en el corazón de ustedes, van a ser una familia armoniosa, feliz. Ese mismo príncipe de paz que hoy te espera, que hoy aparentemente tarda, como Pablo dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Hoy Él tiene paciencia contigo. ¿Por qué? Porque todavía no aceptas. Él te habla, pero tú no oyes. Él te habla, pero tú no oyes. Pero ese mismo Dios volverá, el Señor Jesucristo volverá. Y ahora Juan lo ve en visión, en su caballo blanco, con sus ejércitos de ángeles. Su ropa está manchada de sangre porque ha pisado el lagar, y en todo lo que ha hecho, lo ha hecho con justicia. A ese mismo Dios lo vemos en Israel conquistando Canaán. Habló a Canaán, suplicó a Canaán, esperó a Canaán. Ellos no aceptaron. Entonces el pueblo de Israel entró para expulsarlos, para destruir a sus dioses. Pero ellos comenzaron a pelear. Entonces hubo pelea. Y como el Señor comandaba los ejércitos de Israel, pues el pueblo de Israel fue derrotado. Pero Dios es amor. Dios es misericordia. Él te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Acepta al Señor hoy. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Un abrazo. Llegó la hora de adorar.
todos, feliz sábado. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Por ahí hay alguno enfermo? No importa, vamos adelante, con buen ánimo salimos de todas las enfermedades. ¿De todas? Sí, de muchas de ellas, con un buen espíritu. Y este sábado disfrutémoslo en familia, disfrutémoslo porque es un día hermoso, maravilloso que Dios nos ha dado para recordar que Él es nuestro creador, nuestro sustentador. Quiero que leamos la Biblia en en Éxodo 3:4. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Debe haber sido bien asombroso estar en el desierto en el sentido de que estaba solo, no había mucha vegetación, porque dice que ¿qué pasó? Una zarza comenzó a arder y él de curiosidad fue a mirarlo y ahí escuchó la voz que le decía: Moisés, Moisés. ¿Cuál fue su respuesta? Heme aquí, ¿no es cierto? Estoy aquí. ¿Qué espera, Señor, de mí? ¿Ustedes saben lo que hizo Moisés? Él condujo un pueblo. ¿Sí, de qué? El pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto después que la familia había llegado ahí y durante 400 años vivían ahí. Y al final fueron esclavos del faraón de Egipto. Ya estaban sufriendo mucho y dice que ellos hasta se habían olvidado del nombre de Jehová. No se recordaban, sino que decían: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así se acordaban ellos del Dios porque ya se habían hasta olvidado el nombre de Jehová. ¿Y qué tenía que hacer? Moisés lo que necesitaba era retirar, sacar de ese lugar al pueblo, dejar de que ellos sean esclavos. ¿Le fue fácil? Bueno, la Biblia dice que no fue fácil. ¿Se desanimó Moisés? Bueno, dice que hubo momentos difíciles, pero salió adelante. Reconocemos a Moisés como un líder que salió adelante con el pueblo de Israel y lo liberó. Niños, cuando Dios nos llama, nos pide ayuda, quiere que nosotros estemos con corazón dispuesto. Cuando les piden una parte especial en la iglesia para alabar, deberíamos tener corazón dispuesto. Cuando la mamá les pide ayuda porque necesita apoyo de ustedes, deberían tener corazón dispuesto. El corazón dispuesto, el responder, heme aquí, es un grato privilegio de los hijos de Dios. Los invito para que ustedes tengan corazón dispuesto para cuando les piden ayuda y apoyo. Y principalmente cuando se pide ayuda y apoyo en las cosas de la iglesia. Partes especiales, relatos bíblicos, el misionero, tomar la lección. Hay muchas cosas que se puede hacer en la iglesia. Moisés estuvo dispuesto a apoyar para salir adelante. ¿Para qué? Para que el pueblo sea liberado. Nosotros también podemos apoyar en la iglesia. ¿Para qué? Para avisar que Jesús viene pronto a buscarnos por segunda vez. Que seamos parte muy activa del pueblo de Dios. Los invito para orar. Querido Jesús, gracias por este sábado. Gracias porque tú siempre nos estás llamando. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a obedecerte y también a trabajar por ti. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo sábado. Un hermano nace fuerte y grande y no aparece en un instante. Es como tú y yo. Primero es un niño, así como Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón en su palacio, Dios lo estaba preparando para liberar a Israel. Pero un día golpeó a un egipcio y se escondió en el desierto.
Sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo. No pienses en lo que tú puedes hacer. Piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, yo quiero ser. Pregunto, ¿cuál es tu respuesta cuando alguien te habla de una forma dura, irrespetuosa y tal vez descortés? Veamos qué nos dice la Biblia. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. No hace mucho leí la experiencia de un pastor que fue trasladado a otra iglesia y descubrió que un miembro de la iglesia parecía estar determinado a encontrar fallas en todo lo que él hacía. Al principio el pastor trató de pasar por alto las críticas, pero el hombre no cejaba. Un día el pastor recibió una carta especialmente vitriólica, repleta de acusaciones. La mayoría eran falsas y otras estaban completamente fuera de proporción con los hechos. Y el pastor no pudo seguir ignorando al crítico. Se dio cuenta de que tenía que encarar el problema y ver cómo podía resolverlo. Él sabía que podía refutar cada una de las acusaciones difamatorias del hombre, pero antes de responderle, oró para que Dios le diera sabiduría. Se sintió impresionado a escribir una carta al crítico de solamente 5 palabras. Por favor, ore por mí. Y el efecto de esta sencilla respuesta fue un milagro. Conmovió el corazón del hombre, quien alteró su actitud completamente. Y desde ese momento en adelante se convirtió en uno de los más firmes colaboradores del pastor. Vamos a considerar la respuesta de ese pastor por unos momentos. Tiene un tono conciliatorio, aunque no capitula ante las acusaciones del hombre, pero reconoce que si las situaciones fueran ciertas, el pastor necesitaba la ayuda del hombre, viniendo de otra persona. Esa respuesta podría interpretarse como una condescendencia, hasta con sarcasmo, pero evidentemente este crítico sabía en el fondo de su corazón que ese pastor estaba hecho de material diferente, ¿verdad? ¿Sería por los intentos pacientes del pastor de ignorar las críticas? No sé, pero sé que la mayoría de los seres humanos están dispuestos a ayudar a alguien que les pida ayuda. Ahora bien, no pensemos ni por un momento que cuando Salomón dijo que la blanda respuesta quita la ira, quiso decir que eso daba resultado todo el tiempo. Especialmente si fuéramos sorprendidos respondiendo a nuestros críticos con palabras que provocan ira. Pero aunque así fuera, si le pedimos sinceramente a Dios que ponga en nosotros un espíritu correcto y oramos para que nos dé una blanda respuesta, Él empezará a hacer por nosotros lo que de otro modo no podría hacer si no se lo pidiésemos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, estos principios en la Escritura son como nuestro GPS, que nos guían. Jesús es nuestro gran guía. Y seguirlo es haber descubierto una mejor manera de vivir.
sonar sonidos de vientos y lo siento más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumplidas ya están. El pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán al clamor final. Los cielos se abrirán. Qué hermosa interpretación del grupo Fieles Voces, junto a una gran cantidad de niños que logran una armonía perfecta para que nos preparemos para la meditación de hoy. El tema estará a cargo del pastor Manuel Murcia, pastor de la Unión Española, quien hace unos días presentó este mismo sermón allí en la iglesia de Murcia. Y hoy queremos compartirlo con ustedes. El tema de hoy es El débil saldrá vencedor. Que Dios bendiga este mensaje y haga nido en nuestros corazones.
Os invito a que me acompañéis en la lectura de unos versículos que se encuentran en 2 de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 7 al 9. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y dice allí el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, ha habido muchos comentarios acerca de esa dolencia que padecía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ese aguijón en la carne. Y evidentemente por algunos textos bíblicos se identifica que esa molestia que él tenía afectaba a sus ojos, a la vista. ¿Para vosotros es importante la vista, sí o no? Yo siempre he dicho que de los 5 sentidos que tenemos, el que no me gustaría perder, si tuviese que perder alguno, sería el de la vista. El siguiente, el del oído. Para mí son, de alguna forma, los 2 sentidos más importantes. El del gusto, bueno, pues si no puedo saborear. El del tacto, pero, y el del olfato, ¿verdad? Pero la vista y el oído, yo a Dios le pediría que esos sentidos no me falte a mí ni a ninguno de vosotros tampoco, ¿verdad? Pero Pablo parece ser que sentía una molestia, una perturbación en la vista, de tal forma que dice que él le había rogado al Señor que lo curase, ¿verdad? Dice: he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Porque evidentemente hay cosas que son muy molestas. Y de alguna forma, Pablo reconoce que ese mal no viene de Dios, sino que viene ¿de quién? De Satanás. Él lo dice, ¿verdad? Dice que es un mensajero de Satanás que me abofetea. Y esto me hace recordar el sufrimiento de Job. ¿Recordáis al santo Job? Job de alguna forma era una persona justa, ¿verdad? Pero ¿quién fue a hacerle daño? Satanás. Dios lo permitió, pero fue Satanás el que fue a infligirle esas calamidades. Por lo tanto, podemos decir que el propósito de Satanás era molestar a Pablo, estorbarle en la obra, pero sin embargo el propósito de Cristo era permitir que esa aflicción lo protegiese de su orgullo. A veces el Señor tiene que protegernos de nosotros mismos, ¿sí o no? Y a veces hay debilidades por las cuales tenemos que pasar. La enfermedad que Pablo sufría no era un impedimento para realizar la obra de Dios. Dios lo capacitó, Dios lo fortaleció para que él de alguna forma pudiese cumplir el cometido para el cual el Señor lo había llamado. Y quisiera compartir con vosotros 3 partes que considero que son importantes referente a la debilidad. Número 1, la debilidad puede ser un medio para que dependamos de Dios, ¿sí o no? Fijaros que Pablo llega a decir: por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no sé si esto alguno de vosotros sería capaz de decirlo. Imaginemos que alguno pues tiene una enfermedad. ¿Seríamos capaces de decirle al Señor: Señor, alabado y glorificado seas por esta enfermedad que estoy padeciendo? Quizás de nosotros no saldría esa expresión como salía en el apóstol Pablo.
que en una debilidad podamos glorificar a Dios, porque creemos que a través de la debilidad el Señor puede manifestar su gloria. Y de alguna forma, la palabra de Dios nos invita a que podamos reconocer nuestras debilidades, porque debilidades hay muchas. Debilidades hay muchas, no solamente puede ser una enfermedad, puede ser un problema de carácter. Debilidades hay muchas. La Biblia nos dice: el que se humilla será, ¿qué cosa? Ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Pablo entiende que de alguna forma el Señor está permitiendo que pase por ese momento para que la humildad pueda morar en él y el orgullo pueda desaparecer. Esto no es algo fácil, pero sabéis, hay algo que os puedo decir: a Dios le encanta usar a aquellas personas que son débiles. Primera de Corintios 1:27, allí Pablo nos va a decir: sino que de lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Este es un texto que de alguna forma hace referencia a Jesús. ¿Cómo consideraban los escribas y los fariseos a Jesús? Como un necio. ¿En qué escuela ha estudiado este? No tiene título. Pero sin embargo, por el texto bíblico sabemos que muchos decían: nadie habló como ha hablado este hombre. Y en aquella aparente necedad, en aquella aparente debilidad, el Señor avergonzaba a los sabios, aquellos que se consideraban sabios. En aquella aparente debilidad en Jesús, el Señor avergonzaba también a los fuertes. A Dios nunca le impresionó la fuerza, ni la autosuficiencia del hombre. A Dios lo que le importa es la humildad y la debilidad del ser humano, porque la debilidad, cuando uno reconoce su debilidad, es cuando el Señor puede actuar y puede hacer grandes cosas. Hay una cita del Espíritu Profecía, del Nahuatl, en notas biográficas, que ella dice lo siguiente. Dice: el Señor no nos librará de todas las tribulaciones, pero en toda prueba, en toda perplejidad, tiene una lección para nosotros. Nos revela que su gracia es suficiente. En nuestra debilidad somos fortalecidos con su fortaleza. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Aquel que se considera fuerte realmente es una persona débil. Pero aquel que se considera débil, con el poder de Dios, puede ser una persona fuerte. No importa cuál sea nuestra debilidad, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros. Yo recuerdo, antes de conocer el Evangelio, yo era un muchacho joven y desde los 14 años pues aprendí un vicio feo, un vicio, que no es sano, y pues empecé a fumar. Y estuve fumando hasta los 19 años, 5 años. Yo no conocía el Evangelio y pues hacía pues lo que mis amigos, la gente con la que yo salía pues hacían. Te tomabas pues alguna bebida por ahí, fumabas. Y yo tenía ese vicio bien arraigado. Yo me fumaba una cajetilla de Marlboro que llevan 20 cigarrillos. Me fumaba 20 cigarrillos diarios más los que me ofrecían. Porque a veces te ofrecían, cuando salías por ahí con los amigos, te ofrecían un cigarrillo. Y oye, cuando conocí el Evangelio yo pensaba que no podría dejar de fumar. Era un vicio tan arraigado que yo pensaba, esta debilidad el Señor no me la va a poder quitar. Qué grande es el Señor. En 3 días, escuchad bien, en 3 días se acabó todo. No necesité más. Hay personas que no pueden, pasan los años, no pueden.
El Señor puede. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera, ¿verdad? El pastor y teólogo Tim Keller, él decía, lo que nos dobla y nos rompe es nuestra debilidad, pero es también lo que nos permite saber que necesitamos de Dios. ¿Cuántas veces cuando nosotros somos conscientes nos damos cuenta de lo miserables que somos? De lo torpes que somos. A veces hay cosas que nos doblan, hay cosas que nos rompen, ¿verdad? Pero esas cosas nos sirven para conocer que necesitamos de Dios. Solo con Él podemos vencer, solo con Él podemos avanzar, solo en Dios podemos tener las fuerzas que necesitamos para vencer. Número 2, la debilidad puede convertirse en fortaleza por medio de la fe. ¿Cuántas veces hemos hablado del personaje de Moisés durante estas semanas atrás? Y vamos a seguir hablando alguna más, ¿verdad? ¿Tenía debilidad en Moisés? Yo en Moisés veo incapacidad y veo también un problema de carácter. Su carácter lo llevó a matar a un egipcio, ¿recordáis? Para matar a una persona. Su carácter le llevó a golpear la roca. Su incapacidad, de alguna forma, le llevó a rechazar el llamado de Dios y a decirle, Señor, que vaya Aarón, ¿no? Que sea Aarón, manda a otro. Yo soy torpe, yo no sé hablar. Pero en esas debilidades, el Señor pudo transformar a Moisés en el hombre más manso de toda la tierra, dice en Números 12:3. Y en el líder espiritual del pueblo de Israel. Uno a veces se puede considerar insignificante, pero en las manos de Dios uno puede hacer grandes cosas. Porque Dios es poderoso, pero tenemos que reconocer nuestra debilidad. Vemos también el personaje de Gedeón. Gedeón tenía sus debilidades, era una persona que posiblemente tuviese una autoestima baja y alguna inseguridad. Señor, yo soy pobre en Manasés. ¿Recordáis el texto bíblico? Y además soy el menor de la casa de mi padre, pero ¿yo quién soy? Y el Señor le dice, tú vas a ser un varón esforzado y valiente. Y todos nosotros recordamos la hazaña de Gedeón y los 300 de Gedeón, ¿sí o no? Cómo el Señor puede hacer grandes milagros. Recordamos también la debilidad o una de las debilidades de Abraham. Abraham tuvo miedo a perder su vida, ¿sí o no? ¿Habéis tenido miedo alguna vez vosotros? ¿Sí? Yo recuerdo mi hijo Rubén, cuando era pequeñito, a él algo que le daba mucho miedo, le aterraba, eran los fuegos artificiales. Cuando a lo mejor íbamos paseando por algún lugar que había fiesta y empezaban a tirar cohetes y explotaban, se me abrazaba fuertemente porque tenía miedo. A veces se me abrazaba a mí, a veces a su madre. Pero eso le producía mucho miedo y de alguna forma al abrazarnos se sentía protegido. Recuerdo una hermana de iglesia, hace ya algunos años atrás, que fui a visitar al hospital. Le iban a extirpar un tumor. Y cuando fui a visitarla, me dice, esta hermana dice, pastor, tengo miedo. Y yo le dije, ¿y quién no tiene miedo? Todos tenemos miedo. Algunos lo expresan, algunos lo muestran, otros lo ocultan. Pero todos tenemos miedo de alguna forma. Y lo que podemos hacer cuando tenemos miedo es abrazarnos a Dios. Refugiarnos en Dios. Porque ahí cuando somos débiles y nos abrazamos a Él, es cuando el Señor va a poner en nosotros la fortaleza que necesitamos para seguir avanzando. Abraham, no una, sino 2 veces para protegerse, dijo que su esposa era su hermana. ¿Lo recordáis? Sin embargo, Dios pudo transformar esa debilidad de Abraham
y lo convirtió en el padre de todos los creyentes, como dice Romanos 4:11, y en uno de los héroes de la galería de fe de Hebreos 11, donde el apóstol Pablo habla ahí, ¿verdad?, de esos héroes de la fe. Pedro, impulsivo y de voluntad débil, esa piedrecita pequeña, ese canto rodado, ese Petros del cual habla la Escritura, el Señor lo convirtió en un líder de la Iglesia apostólica. David, un sanguinario, lo convirtió en un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué podemos decir de Juan y Santiago? ¿Os acordáis de los dos hermanos que querían hacer descender fuego del cielo para consumir aquel poblado de samaritanos porque no tenían lugar para Jesús? ¿Cómo les llama la Biblia? Boanerges, hijos del trueno. Y sin embargo vemos que Juan fue convertido en el apóstol del amor. Uno lee el Evangelio de Juan, lee las epístolas de Juan, ¿verdad?, y encuentra textos extraordinarios del amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es un texto que conocemos muy bien. Dios puede transformar nuestra debilidad en una fortaleza extraordinaria. La fe de todos estos personajes les permitió, a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus debilidades, realizar grandes hazañas. Y Pablo dice en Hebreos 11, 32 al 34, ¿y qué más os puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, porque sacaron fuerzas de su debilidad. Qué bonito. Sacaron fuerzas de su debilidad. Reconocieron que eran débiles y que solo con el poder de Dios podían hacer grandes hazañas. Dios quiere de alguna forma que podamos entregarle nuestras debilidades para que pueda hacer también de nosotros héroes de la fe. Personas que confíen, que crean que Dios tiene el poder para cambiar, para transformar. Que tenga un problema, un vicio, lo que sea, es tu debilidad. Dios puede cambiarlo. Dios puede transformarlo. Tienes un problema de carácter, tienes un mal temperamento. Dios puede transformarlo. Tienes malos hábitos. Esas son tus debilidades. Dios puede cambiarlas. Conflicto de los siglos. Dice el White, la fe es el poder que nos permite aferrarnos al brazo de la omnipotencia. Yo no puedo, pero Él puede. Yo no tengo fuerzas, pero Él tiene todas las fuerzas. La fe no elimina la debilidad, sino que nos conecta con el poder de Dios, transformando nuestra debilidad en una fuente de fortaleza para enfrentar los desafíos. ¿Quieres enfrentar desafíos? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes incapaz? Dice el White, aférrate al poder de la omnipotencia por la fe. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer el cambio. El famoso predicador Charles Spurgeon, teólogo, predicador y también misionero, él dijo, la debilidad es un don, es una invitación a la dependencia de Cristo. ¿Habéis visto a los niños cuando no pueden realizar alguna de sus tareas que hacen? ¿A quién van? Van a papá o a mamá. Yo recuerdo mi hijo cuando era pequeño y se le desmontaban a lo mejor los cochecitos estos de ruedas, se le desmontaba una rueda, lo que sea, y venía, papá, ¿me lo puedes arreglar? Y el papá lo arreglaba. La debilidad es un don, es una invitación a la dependencia de Cristo. Si se te ha roto el juguete, llévaselo a Jesús.
Si tienes una debilidad marcada, llévasela a Jesús. La debilidad es una invitación. En tercer lugar, la debilidad humana puede estar al servicio del propósito divino. Y yo pienso que si alguien manifestó más que nadie su debilidad en el cuerpo, ese fue Jesús. Aparentemente para los fariseos y los escribas, Jesús era una persona más del vulgo, incluso sin letra, que no sabía nada. Pero sin embargo, el Señor, el Padre, pudo hacer grandes cosas a través de la persona de Jesús, ¿sí o no? El cuerpo de Jesús sufrió, el cuerpo de Jesús se debilitó. Y cuando digo que el cuerpo de Jesús se debilitó, no estoy diciendo que Jesús cedió a la tentación, ni mucho menos. Jesús se encarnó en un cuerpo que tenía más de 4.000 años de pecado. Jesús sufría, Jesús se cansaba. ¿Recordáis cuando se sienta junto al pozo de Jacob? Dice el texto bíblico que paró allí a descansar, estaba cansado. Jesús se durmió en la barca, ¿recordáis? Que los discípulos tuvieron que despertarlo. El cuerpo de Jesús se debilitó. Y por eso dijo aquellas palabras cuando estaba en el Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad, o sea, mi voluntad, sino la tuya. Y ahí fue donde realmente resplandeció más que nunca el poder de Dios. En el Cordero de Dios, Dios manifestó su poder y allí Satanás fue vencido y al pecado se le puso fecha de caducidad. ¿Habéis visto que a los yogures se le pone la fecha de caducidad? Y uno va y mira y dice, uy, aún le queda un mes, le quedan 2 semanas. Cristo Jesús le puso fecha de caducidad al pecado. En esa debilidad de su cuerpo, el Señor hizo el gran milagro para toda la humanidad. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:4 dice lo siguiente. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo dice, Jesús fue crucificado en la cruz. ¿Y con Él quién? Nosotros. Pablo dice, juntamente con Cristo he sido crucificado. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Ahí se vio la aparente debilidad en el cuerpo de Jesús, que se manifiesta y de alguna forma nos muestra también nuestra debilidad. Pero cuando Cristo resucitó, ahí se manifestó el poder y la fuerza y la grandeza de Dios. Y ahí es donde se manifestará también nuestra fortaleza. Por el amor de Dios. Porque si alguno llega a sufrir el descanso, el Señor lo resucitará. Así también nosotros de alguna forma debemos mostrar nuestra debilidad para con Dios, para que Él pueda obrar. Por eso es bueno que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras debilidades. ¿No lo hizo el ladrón en la cruz? ¿Él podía salvarse? ¿Podía salvarse el ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús? Habían 2, pero uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Jesús? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Yo no puedo salvarme. Yo soy un pecador. Pero tú tienes la promesa, tú tienes la esperanza. Acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Qué bueno es que nosotros podamos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Alguien dijo que amor es convertir en fortaleza la debilidad de aquellos a quienes amamos. Yo os pregunto en esta mañana, ¿nos amó Dios? ¿Y qué hace Dios con nuestras debilidades? Las transforma en fortaleza. Qué bueno es que nosotros podamos aprender también esas cosas. Porque cuando nosotros nos miramos unos a otros, vamos a ver debilidades.
vamos a ver defectos. ¿Sí o no? Pero qué bueno sería que nosotros, por la gracia de Dios, podamos, por el amor, convertir esos defectos en fortalezas. Para honra y gloria de Dios. Hace años, seguro que muchos de los que ya pasáis de los 50, recordaréis que antiguamente se decía que las mujeres eran el sexo débil. ¿Recordáis? Y años después se publicó una publicación, era una especie de viñeta, donde se veía un hombre que iba a la biblioteca y le preguntaba a la bibliotecaria, le preguntaba, dice, oye, ¿dónde está el libro Las mujeres son el sexo débil? Y la bibliotecaria le contestó, eso está en la sección de ciencia ficción. Eso es ciencia ficción. Y realmente eso es ciencia ficción, porque la debilidad es algo que a todos nos toca, hombres y mujeres. Lo que pasa es que, como yo digo, a veces uno es experto en ocultar esa debilidad, ¿sí o no? Recuerdo que se decía también, los hombres no lloran. Yo era pequeño. Cuando mujer te ponías a llorar, mi padre me decía, los hombres no lloran. Y en el colegio, cuando uno lloraba, dice, ay, eso es cosa de mujeres, tú eres una mujer. Y entonces uno se paraba y decía, no, ya no voy a llorar. Me cambian de sexo rápidamente. Pero se decía eso. Pero fijaros, el texto bíblico dice que Jesús lloró. Y sin embargo, Jesús venció. Jesús aparentemente mostró una debilidad. Pero ¿sabéis? Yo escuché una frase que decía que los hombres no son hombres si no saben llorar. Llorar puede parecer una debilidad, pero en ninguna manera. Hay que ser valiente, hay que ser hombre, hay que ser fuerte para saber llorar. Y Jesús lloró. Y esas lágrimas son un símbolo de fortaleza, no de debilidad. Porque en la palma de mis manos, dice el Señor, te tengo esculpido. Daré reinos por ti, ¿verdad? Naciones. ¿Cuánto nos ama el Señor? Cristo lloró por la raza humana, es más, murió por la debilidad de ella, por nosotros, por nuestros pecados. Mis queridos hermanos, hoy podemos poner delante de Dios nuestras debilidades. Podemos decirle al Señor que las tome, que las transforme. Porque solo reconociéndolas, el Señor puede obrar en nosotros. Termino con una cita del Espíritu Profecía, donde Elena White dice en Testimonios para la Iglesia, el Señor no usa hombres perfectos. ¿Hay alguno que se crea perfecto? Si hay alguno que se crea perfecto, este texto no va con él. Dios no usa hombres perfectos, sino a hombres que, conscientes de su debilidad, confían plenamente en la fortaleza divina. Señor, yo soy un miserable, soy un pecador. Pero si tú dices que vaya, yo voy. Si tú me llamas para esto, acepto el reto. Dios no busca personas perfectas, porque con las perfectas no se puede trabajar. ¿Habéis estado alguna vez con una persona que lo sabe todo? Cuando una persona lo sabe todo, ya no le puedes decir nada, porque ya lo sabe todo. ¿Y qué va a necesitar esa persona que el Señor le enseñe si ya lo sabe todo? Dios no quiere personas perfectas, quiere hombres conscientes de su debilidad. Así que, mis queridos hermanos, ojalá que el Señor pueda ayudarnos a mirarnos a nosotros mismos, a ver nuestras miserias, a ponerlas delante de Él para que el Señor las pueda transformar. Y de esa manera podamos hacer nuestro el texto de Joel 3:10 que dice: forjad espadas
de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro culto de hoy, pero siga nuestra sintonía, que ya viene el culto en vivo y en directo, transmitido desde nuestro templo adventista aquí en Ñuñoa. Que el Señor los bendiga y que tengan una linda tarde de sábado. Un abrazo y será hasta la próxima semana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.